Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación para poder exponer en este seminario y también estar presente aquí con destacadas figuras de la seguridad social, lo cual me honra muchísimo de poder compartir esta mesa. Posiblemente me toque a mí la parte más difícil en la exposición, porque me tengo que referir a aspectos económicos y financieros que hoy están en debate y que van a tener mucha trascendencia para la seguridad social. Ustedes saben que el año pasado se aprobó una ley que se llama de reparación histórica. Yo creo que el nombre correcto sería una ley de extorsión histórica, y voy a explicar por qué es una extorsión histórica, que tiene varios puntos que pasaron bastante desapercibidos en su momento, pero que cada vez empiezan a tener mayor importancia y significado. El más importante, uno de los más importantes, tiene que ver con el artículo 12 de esa ley, que dice: créase el Consejo de Sustentabilidad Previsional en el ámbito del Ministerio de Trabajo para elaborar un proyecto de ley que contenga un nuevo régimen previsional, y fija un plazo de 3 años para presentar ese proyecto. Ustedes se dan cuenta que el tema de una reforma previsional no está planteado en términos de la necesidad de la seguridad social para la gente de la tercera edad, sino que está planteado desde el ángulo de la sustentabilidad. Es decir, cómo se va a financiar un régimen previsional en la Argentina. Evidentemente está invertido la prioridad, porque lo que tendríamos que discutir es un nuevo régimen previsional que asegure ingresos suficientes para todos aquellos que se jubilan en función de las necesidades económicas y humanas generales que representan a ese segmento de la sociedad. Sin embargo, acá se lo está presentando por el lado de que tenemos que hacer una reforma que sea sustentable desde el punto de vista económico-financiero, y entonces es el momento en que nos agarremos los bolsillos. ¿Por qué motivo? Porque eso me parece que está indicando de que vamos a una reforma donde, en lugar de mejorar la seguridad social, seguramente va a ser una reforma que la va a empeorar. Y efectivamente, si bien todavía no ha trascendido los aspectos o la letra de ese proyecto de ley, ya distintos organismos internacionales se han pronunciado en la materia, y ustedes mismos habrán leído que el FMI dice que hay que aumentar la edad jubilatoria, el Banco Mundial dice que la mujer no se puede tener la opción de jubilarse a los 60, sino que debería jubilarse a la misma edad que los hombres, y como la edad de los hombres también tendría que ser extendida, estamos hablando ya de un planteo que evidentemente busca alterar los términos actuales de la seguridad social. Inclusive el diario La Nación sacó días atrás un editorial planteando directamente de que este régimen de seguridad social actual no va, que hay que extender la edad jubilatoria y que hay que introducir otros cambios que, en general, como están planteados en ese editorial, son contrarios, que en lugar de mejorar la actual situación la terminan empeorando. Ese es el primer problema. El segundo problema, que ha pasado bastante también desapercibido y que quiero llamar la atención porque me parece que por este lado viene la cuestión dentro de muy poco, es el artículo 2 de esta ley, que dice: declárase la emergencia en materia de litigiosidad previsional a los únicos fines de la creación e implementación del programa dispuesto en la presente ley, que tiene que ver con el tema de las sentencias. Acá está el doctor Herrero y sabe que el tema de la emergencia previsional es un concepto muy alto que le da facultades abusivas al Poder Ejecutivo para poder hacer cualquier cosa en nombre de la emergencia previsional. Hace muy poco, por ejemplo, el INDEC estuvo en emergencia estadística
y eso le permitió al INDEC durante un periodo, por ejemplo, no hacer determinados informes que tenía que hacer, etcétera. O sea, son facultades extraordinarias, unilaterales, que, como tienen el aval del Congreso, porque esto es una ley, el Poder Ejecutivo en esa materia podría llegar a hacer cualquier cosa. Entonces, acá, en estos dos artículos, yo estoy viendo una enorme amenaza para la seguridad social, a través de la reforma y a través de la eventual declaración de una emergencia previsional en relación al tema pero tan preocupante que tiene que ver con el tema de los juicios en relación a estos 450.000 casos que acaba de señalar el doctor Herrero y que están en el fuero de la Seguridad Social. Cuando uno mira las fotos de esos expedientes que están apilados allí, piensa en dónde estará el mío, y evidentemente estos 7 años, 8 años o 9 años que demora un juicio, evidentemente se puede alargar todavía mucho más, porque inclusive cuando hay sentencia ya firme, muchas veces el ANSES liquida mal la sentencia y hay que iniciar un nuevo juicio por mala liquidación de los haberes y de la ejecución de la propia sentencia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ya esta ley llamada de reparación histórica, y que insisto es de extorsión histórica, hizo cambios muy importantes en materia que tiene que ver justamente con el tema de los juicios. ¿Por qué motivo? Porque apareció o quedó autorizado el ANSES a hacer una serie de ofrecimientos a los jubilados que no hicieron juicio y que sí hicieron juicios, haciéndole una oferta en base a índices nuevos que no estaban regidos en el momento en que los jubilados iniciaron la demanda judicial. Esas demandas judiciales se hicieron en base a fallos de la Corte que establecían determinados índices, y en la ley de reparación histórica eso fue modificado por un nuevo índice que, casualidad, da mucho menos que el índice anterior. Y no es que da menos, sino en algunos casos puede llegar a dar 80 o 90% menos la sentencia con el nuevo índice que con el índice anterior. Y entonces se da la paradoja de que cuando el propio ANSES da el informe de cuánta gente aceptó esto de la reparación histórica, aparece con un porcentaje relativamente bueno en aquellos que no hicieron juicio, porque finalmente el que no hizo juicio y le dicen, mirá, te voy a mejorar 50 pesos, 100 o 200 pesos, eso es totalmente gratuito porque como no hizo juicio tampoco le correspondería absolutamente nada. Sin embargo, muchos de los que no hicieron juicio, al ver el ofrecimiento del ANSES y hacer la consulta de lo que le hubiera correspondido de acuerdo a los índices de la Corte, se dieron cuenta de que tenían que hacer juicio, y de ahí es donde aparece en un determinado periodo una mayor cantidad de nuevos juicios, porque se terminaron enterando de que efectivamente podían llegar a hacer el juicio y no lo hicieron en perjuicio de ellos mismos. Pero la inmensa mayoría de los que hicieron juicio no aceptaron la reparación histórica, porque haciendo una prueba entre lo que les correspondía si tenían la sentencia favorable y en relación al ofrecimiento, las diferencias eran del orden del 80-90% por el retroactivo, pero también diferencias de la misma magnitud hacia adelante, porque la sentencia determina cuánto le tienen que pagar por todo el periodo que realizó el juicio 2 años antes de iniciada la demanda, y al mismo tiempo tienen que hacerle un reajuste del haber. Aquí es donde se ve con claridad el cambio de actitud que empezó a tomar la ANSES, donde después de haber señalado que no iba a apelar los juicios favorables de las cámaras de la Seguridad Social, que se basaban en fallos que ya tenían doctrina de la Corte Suprema, en un cambio de actitud que fue de tan solo semanas atrás, empezó a apelar los fallos de la Cámara
directamente a la Corte, lo cual implica, en principio, una paralización de la liquidación de la sentencia, porque el ANSES la apela, el paso a la Corte no tiene ningún plazo para expedirse, con lo cual juicios que ya tenían sobre sus espaldas 6 o 7 años de antigüedad, ahora hay que agregarle el nuevo plazo por parte del ANSES con la apelación, con lo cual entramos en una zona de indefinición muy pero muy fuerte. Yo creo al mismo tiempo, al margen de lo que pueda llegar a decidir la Corte, y esto por una razón estrictamente económica y financiera que después voy a explicar, es muy probable, no digo que vaya a pasar, es muy probable que pueda haber inclusive después de las elecciones alguna novedad de que el Poder Ejecutivo aplique ese artículo de la emergencia previsional para meter la mano directamente en aquellos que ya tienen sentencia favorable de primera o segunda instancia para no abonar las sentencias. ¿Y por qué digo esto? Esto no es información, sino es análisis. Y en mi trayectoria periodística, generalmente el análisis tiene más importancia que la propia información, porque permite prever los acontecimientos. Ustedes saben perfectamente bien, han salido en todos los diarios, que el déficit fiscal de la Argentina está creciendo de manera impresionante. Ayer, una de las entidades que mejor mide el déficit fiscal dio un informe al mes de julio que dice que el déficit fiscal aumentó un 92% en relación a igual periodo del año 2016. ¿Con qué se cubre ese déficit fiscal? Como le puede pasar a cualquiera que no llega a fin de mes, con préstamos. El préstamo es efectivamente deuda. Y lo que más ha crecido en la Argentina en el último periodo ha sido la deuda pública, que se financia para cubrir estos baches, pero que se financia también para hacer frente a los vencimientos de deudas anteriores que empiezan a vencer, y como no hay capacidad de pago, le tengo que decir al acreedor: refinanciame, y el otro lógicamente me lo refinancia porque las tasas de interés son muy pero muy atractivas, lógicamente, para el acreedor. ¿Qué es lo que ha pasado básicamente en la Argentina? Que uno se tendría que preguntar, ¿pero cómo? Si aumentaron las tarifas de los servicios públicos, del gas, de la luz, por lo tanto, bajó la cuenta de subsidios económicos que paga el Estado Nacional a las empresas, ese ahorro fiscal que hizo el gobierno, ¿por qué no se traduce en un menor déficit fiscal? Porque eso quedó totalmente absorbido por los intereses de la deuda. Los intereses de la deuda han crecido tanto que lo que el gobierno se ahorró con el incremento de las tarifas a todos nosotros lo terminó perjudicando más por el lado de los intereses. Entonces, al hacer el balance contable de conjunto, lo que pasó es efectivamente un aumento del déficit fiscal, que ¿cómo se cubre? Con más deuda. Hoy el peso de los intereses de la deuda en el presupuesto nacional son crecientes y más o menos abarca casi el 25%. Esto significa que con todo lo que nosotros pagamos de impuestos, una cuarta parte de lo que nosotros pagamos va a parar a la cuenta de intereses de la deuda. Entonces, ¿cuál es el tema cuando uno mira hacia adelante? ¿De dónde puede venir el próximo ahorro fiscal del Estado? Va a haber, ahora, ya lo dijo ayer el ministro Aranguren, va a haber a partir de noviembre y diciembre nuevos aumentos en el gas, la electricidad y los combustibles. Ustedes lo podrán leer, están en todos los diarios del día de hoy, no es ya ninguna novedad y no es ninguna primicia, lo dijo ayer el ministro de Energía. Yo creo que, como eso va a ser totalmente insuficiente, porque el crecimiento y el peso de los intereses es muy pero muy grande, creo que la próxima metida de mano puede llegar a ser directamente en el tema de previsional en relación a los juicios, cosa que ya lo ha hecho el gobierno desde el momento en que tomó la determinación de apelar los fallos de la Cámara, que ya tenían sentencia de segunda instancia y que ANSES había dicho que no iba a apelar, cambió de actitud y pasó a apelar.
eso posterga, ya tiene ahí un ahorro importante, pero aún así, si eso no alcanzara, se tiene en la manga este artículo 2 de emergencia previsional que le autoriza a realizar cualquier tipo de trapisonda en materia previsional con el tema que tiene que ver con la sentencia. Miren ustedes, yo venía para acá y me impactó unos carteles enormes de ANSES, donde hay un jubilado con un nietito al lado o con un hijo y dice: hacé de gestor. Sí. Ustedes vieron que también ha salido en la televisión para que el nieto ayude a la abuela o al abuelo a darle el ok a la reparación histórica. Yo creo que esa publicidad debería ser prohibida por publicidad engañosa, porque no cabe la menor duda de que mi nieto, si yo no sé manejar bien la computadora, no puede ser mi gestor. Mi nieto sabrá de informática y me podrá superar en informática, pero no está en conocimiento de qué es lo que está en juego si yo le hago clic y acepto en el tema de la seguridad social. Puedo llegar a tener un perjuicio enorme en relación a lo que me correspondería de acuerdo al derecho previsional y de acuerdo al propio fallo de la justicia, y acá está el doctor Herrero para certificar si lo que estoy señalando o no es lo correcto. Es una publicidad totalmente engañosa, porque evidentemente ningún nieto está preparado, insisto, desde el punto de vista de la informática, pero no está preparado para asesorarme a mí si tengo que aceptar o no el tema del ofrecimiento que me está haciendo el ANSES. El otro tema vinculado a esto tiene que ver con todos aquellos jubilados que se jubilaron en su momento por las AFJP. Y hay 125.000 jubilados, aunque ustedes parezcan no son muy conocidos, que están cobrando una parte del haber o la totalidad del haber por parte de compañías de seguro de retiro, que eran las compañías encargadas de pagar las llamadas rentas vitalicias cuando estaba el sistema de las AFJP. Esa gente, inclusive cuando cobra toda la pensión o la jubilación por parte de la AFJP, en promedio está cobrando 2.000 pesos por mes. Muchos hicieron juicio, lograron fallo favorable, el tema llegó a la Corte y la Corte dijo que el ANSES tenía que garantizar por lo menos que esa gente tuviera el haber mínimo, poniendo la diferencia entre lo que estaban ganando de la compañía de seguro y el haber mínimo garantizado por parte del ANSES. La ANSES tampoco está cumpliendo con esa orden de los fallos judiciales. Más aún, digo, pasó con el anterior gobierno y está pasando con este gobierno. Yo considero que una vez que la Corte Suprema hizo un fallo, el gobierno nacional debería extender ese fallo a todos los jubilados sin necesidad de que cada uno tenga que hacer un juicio y terminemos con estos 450.000 juicios que les quiero señalar de todas maneras, porque esto en su momento salió publicado, esto lo habrán leído. Esos expedientes tuvieron que salir del lugar donde estaban apilados porque hubo un informe del INTI que dijo que el edificio podía llegar a desplomarse por el peso de los expedientes y de la gente que estaba trabajando. Por ese motivo fue, creo que a la calle Lavalle. Se tuvo que hacer el traslado a otros edificios porque estaba en peligro el propio edificio donde se estaban almacenando las causas y esos expedientes. El gobierno anterior se negó a extender los fallos a todos los jubilados y este gobierno no solamente no los está extendiendo, sino que fallos de segunda instancia que había dicho que no iba a apelar, también los está apelando, extorsionando finalmente al propio jubilado, porque muchos deben decir, bueno, prefiero agarrar la migaja que me están ofreciendo a la panacea de un juicio
de un pago que posiblemente no lo vea en vida, y entonces están jugando con la expectativa de vida de los jubilados, extorsionándolo para que acepten algo que es totalmente contrario a la propia jurisprudencia de la Corte Suprema. El otro tema que también me quiero referir, porque han salido comentarios muy importantes, tiene que ver con estos préstamos que está dando el ANSES, los préstamos Argenta, a toda una serie de jubilados, y que muchos masivamente, evidentemente, lo han pedido, en algunos casos jubilados y en otros casos beneficiarios de la asignación universal por hijo. Eso se hace con fondos del ANSES. O sea, fondos del ANSES que no se están destinando al pago correcto de los juicios, se están destinando a otorgar créditos. Un propio estudio que hizo ANSES, una encuesta, determinó que gran parte de la gente decía que sacaba el préstamo para hacer algunas reparaciones de vivienda, pero muchos contestaron que era para poder comprar comida en los supermercados, lo cual evidentemente muestra cómo... Ese préstamo hace rato no es de ahora. No, me estoy refiriendo al hecho de que ahora salieron nuevos préstamos. Lo que inicialmente eran préstamos para jubilados y pensionados se extendió a los beneficiarios de la asignación universal por hijo, que son estos que están cobrando 1.400 pesos por cada chico y que tienen la posibilidad de pedir un préstamo y se le descuenta directamente del haber. Esto también es enormemente peligroso, porque ustedes se dan cuenta que este préstamo lo que único que garantiza es que ese jubilado o ese beneficiario de la asignación por hijo va a cobrar menos en los próximos meses, porque le van a descontar hasta el 30% de la cuota referida al préstamo, que al mismo tiempo tiene una tasa de interés del 24% anual. Por lo tanto, también quiero llamar la atención sobre este hecho, porque evidentemente los dineros del sistema previsional tienen que ir a la seguridad social, pero no tiene que haber ningún tipo de especulación financiera, y más aún comprometer el futuro de esta gente, porque si ya hoy la prestación es muy baja, ustedes calculen, cuando vayan a cobrar y diga abajo deducción 30% por la cuota del préstamo, evidentemente van a estar en una situación mucho más penosa. Sucede lo siguiente, lamentablemente el periodista tiene que dar cuenta de esta situación, porque es la forma de socializar lo que está pasando. Nosotros tenemos el privilegio de poder acceder a cierta información, poder analizarla, poder traducirla y poder tratar de explicarla de la mejor manera, de tal modo de que lo que está pasando quizá a una persona, evidentemente se permite a través de la información y tomar decisiones, porque finalmente acá hubo muchos jubilados que pudieron llegar a cobrar las sentencias. Hay 450.000 juicios, y esos juicios en gran parte fue por la información de que efectivamente la ANSES estaba liquidando mal los saberes y que había un reclamo judicial posible y jueces dispuestos a avalar lo que era el reclamo judicial y no avalar la pretensión del Ejecutivo de querer confiscar una parte de esos saberes de manera totalmente ilegal. Entonces, lamentablemente, por eso dije que me tocaba quizá la peor parte en esta mesa, de tener que hablar de estos temas económicos y financieros de la seguridad social y las amenazas que existen, que no son amenazas infundadas, sino que están basadas fundamentalmente en leyes. Emergencia previsional está en la ley, el tema de cambiar los índices para poder pagar los juicios, digamos, pagar hasta quizá un 70, 50, 80% menos de los juicios, me parece que también es muy importante que se sepa con plenitud. Bueno, me parece que esto es lo central. Yo adhiero a los reclamos que han hecho distintos sectores de que efectivamente tiene que haber un aumento de emergencia para los jubilados al margen de la ley de movilidad. Evidentemente, cuando uno compara el haber promedio de los jubilados
con el valor de la canasta básica de un jubilado que evidentemente tiene gastos que no son similares al resto de los argentinos, porque evidentemente, por ejemplo, los gastos médicos tienen una preponderancia, la necesidad quizá del auxilio de una persona para ayudar en tareas domésticas o por algún tema de enfermedad, hace que efectivamente la canasta básica del jubilado, como lo ha hecho la Defensoría de la Tercera Edad, que lo publica y que, bueno, yo trato de divulgarlo dentro de todas mis posibilidades, anda en el orden de los 16.000 pesos, que contrasta terriblemente con el haber mínimo que están cobrando más de 3 millones de jubilados, que en septiembre va a estar en torno de los 7.200 pesos, o efectivamente es menos de la mitad de lo que es el valor de una canasta básica de jubilados. Entonces, la ley de movilidad, que entre otras cosas quiero señalar, tanto el editorial de La Nación, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, plantean modificar la ley de movilidad y reemplazarla por algo que no sabemos, pero evidentemente, viendo de dónde proviene la iniciativa, no es nada bueno para todos los jubilados, porque evidentemente van a tratar de meter mano también en la ley de movilidad. Esto está por escrito, son recomendaciones del FMI que las ha hecho por escrito el Banco Mundial, y si alguno tiene duda puede leer el editorial de La Nación de días pasados, donde al mismo tiempo quiero señalar que está lleno de errores cuando dice cuánto es la cantidad de aportantes, dice que es de 8 millones, lo cual es falso porque son 12 millones. Es un editorial que tiene errores que creo que están hechos en forma exprofeso para poder justificar una reforma que sería totalmente contraria para todos los jubilados. ¿Qué es lo que yo propongo? Bueno, yo en primer lugar lo que propongo es lo siguiente: reclamos judiciales, hacerlos, y creo que ha sido una gran victoria que hoy haya 450.000 juicios ahí peleando, y evidentemente deberíamos pelear mucho más por ello. La mayor cantidad de movilización posible por parte de todos. Creo que, vuelvo a señalar, ¿cómo? Bueno, pero pasa lo siguiente, sí, hay que defender los derechos aunque repriman, porque de lo contrario vamos a tener hacia adelante un futuro totalmente comprometido. Si hoy ya es comprometido, ustedes imagínense con estas propuestas de aumentar la edad jubilatoria. Ustedes calculen, si aumenta la edad jubilatoria, ¿qué gana la ANSES? En primer lugar gana que, vamos a suponer que se extienda a 3 años. La ANSES gana que durante 3 años no hay nuevos jubilados. Y al mismo tiempo plantea que todos aquellos que fallecen se le va a dar de baja del padrón, con lo cual van a tener un doble ahorro. Lo que se ahorran por aquellos que se bajan del padrón y porque no van a ingresar por un periodo de 3 años nuevos jubilados. Entonces ahí hay un ahorro efectivo. Si eso es acompañado del tema de los juicios, y tienen también un ahorro importante en el tema del juicio, evidentemente van a tener, el gobierno va a hacer un ajuste fiscal muy fuerte por el lado efectivamente de la seguridad social, comprometiendo. Esto además, la extensión de la edad jubilatoria plantea otro problema muy serio, que es lo siguiente: si yo cuando cumplo hoy la edad jubilatoria me la prorrogan, significa que si estoy con trabajo voy a continuar trabajando, con lo cual le voy a cerrar la puerta al ingreso de la gente joven que está buscando por primera vez un lugar en el mercado de trabajo, y que yo, por tener que permanecer 3 años más, le estoy, digamos, bloqueando aún más en un país que no se caracteriza hoy especialmente por la creación de nuevos puestos de trabajo, y donde con seguridad el próximo informe del INDEC va a estar planteando un aumento de la tasa de desempleo. Entonces también eso incorpora otro problema. Perdón, yo lo que quería señalar en relación al tema de la extensión de la edad jubilatoria es que el criterio que está prevaleciendo no es el criterio de la vida humana, etcétera, sino que es un criterio exclusivamente economista, que tiene que ver con el hecho de meter mano
en los fondos de la jubilación. Actualmente, ustedes tienen que saber que actualmente la persona jubilada puede trabajar en blanco, puede trabajar en blanco. La ley previsional autoriza a una persona jubilada a seguir trabajando. Por lo tanto, si hay un acuerdo con el empleador, lógicamente tiene que ser un acuerdo con el empleador, puede seguir trabajando y cobrar simultáneamente la jubilación. Y si trabaja por cuenta propia, también lo puede hacer, ahí no tiene que llegar a ningún acuerdo con absolutamente nadie. Tiene la ventaja, en ese caso, de que puede tener el ingreso de la jubilación y el ingreso de la ocupación que tiene en ese momento. Vuelvo a señalar, no en negro, no informalmente, sino formalmente, haciendo el aporte como monotributista, como autónomo o como relación de dependencia. Eso está permitido por la actual ley previsional, y hay mucha gente que yo conozco que está jubilada y que al mismo tiempo realiza alguna actividad o mantiene la actividad anterior, etcétera. Con lo cual tiene la ventaja de tener esos dos ingresos que, como están las cuestiones hoy en día de costo de vida, evidentemente es una ayuda muy, pero muy importante. El tema de la extensión de la edad no puede estar en función de ver cómo metemos mano para pagar menos jubilaciones, sino que tiene que ser una discusión más científica, y evidentemente el problema que nosotros tenemos también al mismo tiempo es que tenemos un mercado de trabajo con muchos problemas, donde los jóvenes no acceden con mucha facilidad, donde inclusive tenemos, finalmente tenemos 33% de trabajos negros, el último dato del INDEC, y evidentemente hay que darle una solución de tipo integral, pero que no puede pasar cercenando los derechos de los jubilados. Me parece que este es el punto, y bueno, será para otro evento, otra polémica, poder seguir desarrollando esto. Gracias, Imagen, muchas gracias. Venimos